En teoría, en este momento ya se está terminando de subir el video de la semana pasada, que ahí se los debía. Y bueno, en un ratito les subo el del jueves. Pero bueno, lo que tenemos para hoy entonces es profundizar las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Solamente vamos a ver las primeras dos. ¿Por qué las primeras dos nada más? Bueno, ya vimos la ley cero. Tal vez empecemos por ahí. La ley cero era la que me decía, me define la temperatura. Okay. Que era aquella ley, ¿verdad? En donde lo habíamos visto en la primera clase de esta cuestión de termodinámica, donde si tengo tres sistemas, ¿verdad? Un sistema C que está en equilibrio con los otros dos vamos a estar en equilibrio entre sí. Sencillo, ¿verdad? Entonces me define el concepto de temperatura, me define cómo rayos puedo construir un termómetro, básicamente. La primera ley lo que me va a definir es la energía interna. O vamos a ver sobre la energía interna. ¿Okay? Ahorita la vamos a profundizar un poco más. Y la tercera ley, la segunda ley, nos va a definir el concepto de entropía. Y vamos a profundizar un poquito más. Existe una tercera ley, que esta tercera ley, después nos dimos cuenta que es desde la perspectiva termodinámica, es una ley entre comillas, porque en sí es un resultado, ¿verdad? Las leyes ¿cómo es que se llama esto? De la física, en realidad no son resultados. Las leyes de la física son principios que describen, ¿verdad? Son frases, ideas que describen lo que sucede. Y la tercera ley, no es eso. La tercera ley lo que dice es, no se puede llegar al 0 Kelvin. Eso no tiene en sí la tercera ley, entonces, desde la perspectiva macroscópica, está ligada, es como en realidad una subley, un resultado de la segunda ley. Eh, y hay que entrar al dominio cuántico para que esto sí tenga como un fundamento más propio. Entonces, como esa tercera ley no es estrictamente una ley desde la perspectiva termodinámica, como requiere de la cuántica para poder entender todas sus consecuencias y todo y por qué es fundamental, entonces no va a entrar en el curso. Solo se la menciono para que sepan que por ahí existe. Eh, Cuando se hablan de tres leyes de la termodinámica, normalmente estamos hablando de la 1, 2 y 3, pero cuando uno estudia tres leyes de la termodinámica a nivel general de la física, uno estudia la 0, la 1 y la 2. ¿Verdad? Y entonces, ya vimos la primera ley, vimos que es el concepto de temperatura, vimos cómo rayos asociar la temperatura con el movimiento de las partículas, vimos por encimita lo que hizo Boltzmann, ¿verdad? Y los que vinieron después, de ver cómo rayos asociar directamente la velocidad de las partículas con la temperatura. Eso solamente es verlo por encimita, porque lo vimos solo para partículas monoatómicas que solo tienen energía debido a su movimiento. Ahí, eso es solo una partecita de la historia, falta ahí más. Después vimos el calor, vimos que el calor es energía que se transfiere, vimos cómo se transfiere el calor, vimos cómo calcular el calor. ¿Okay? Y ahora entonces vamos a empezar a ver las otras dos leyes de la termodinámica. ¿Okay? Entonces vamos uno por uno. Empecemos con la primera ley de la termodinámica. Este, la primera ley de la termodinámica es interesante. De un segundo para ver si consigo el enunciado como tal. La primera ley de la termodinámica es una forma, una versión general de la ley de la conservación de la energía. O sea, ¿qué hace la primera ley? La primera ley lo que va a hacer es agarrar esta idea de conservación de la energía y aplicarlo a, a los conceptos térmicos, ¿verdad? Lo que va a hacer es adaptar eso a los conceptos térmicos.
Entonces, ahora lo que hace es adapta la conservación de la energía a los términos eh, termodinámicos. Mejor pongamos a los conceptos termodinámicos. Okay. A ver si encuentro por acá un enunciado como tal. Normalmente casi no se usa el enunciado, por eso no lo tengo a mano en este instante. Sí, no, no se usa el enunciado. No hay un enunciado. Bueno, no lo podría enunciar. No, no lo enunciemos con frases. Hagamos lo que siempre se hace y demos la fórmula. Entonces, entonces, con la primera ley, lo que quiero es ver la energía, cómo se conserva la energía. Y entonces, para ver cuáles son estos conceptos termodinámicos, tenemos que tener que considerar las formas de energía que hemos visto hasta el momento. ¿Qué formas de energía hemos visto? Bueno, hemos visto el trabajo como intercambio de energía, un mecanismo que intercambia energía, pero ¿qué tiene que ver con esto? Con un mecanismo. Hay algo ahí mecánico que funciona, ¿verdad? Hay una fuerza, hay una presión, hay algo mecánico ahí moviéndose. ¿Sí? Hemos visto el calor, ¿verdad? Como una transferencia de energía. Y aquí simplemente es la transferencia como tal. Ya aquí no estamos hablando de algo mecánico, no estamos hablando de algo de un mecanismo que opera, sino más bien que por el simple hecho que las moléculas se mueven, chocan entre sí y ese movimiento se va propagando, ¿verdad? Y así es como se propaga la energía, básicamente. La radiación no son moléculas normales moviéndose, son fotones, que es un tipo de molécula. La luz es un tipo de molécula, eh, tipo de partícula, mejor dicho, es más correcto decirlo así, que también choca, que choca contra los otros objetos y al chocar la luz, ahí se es como calienta. Y la luz calienta mucho, basta con que usted vaya a la playa, se ponga el sol un rato y se da cuenta, bueno, no tiene que ir hasta la playa, sale a hacer el frente, se pone al sol un rato y se da cuenta cómo la luz calienta mucho. Este, pero entonces aquí la pregunta es, bueno, estas formas de energía yo las intercambio, ¿verdad? Son energías que doy, son energías que recibo. Y entonces la pregunta es, ¿quién la da y quién lo recibe? Bueno, entonces lo que vamos a definir es un nuevo concepto que se va a llamar energía interna, ¿verdad? Que básicamente es la cantidad de energía en en un objeto. Básicamente, dicho de forma así bastante, no sé cómo decirlo, genérico. En un objeto slash sistema, ¿verdad? Eh, pero eso es muy ambiguo. No sé si, no me acuerdo si vi el tema de energía como ustedes, o si llegué después de eso. No me acuerdo. Pero yo siempre que veo el tema de energía, me gusta comparar el concepto de energía con el estado de cuenta de un banco, ¿verdad? Cuando usted tiene una cuenta bancaria, usted pregunta cuál es el saldo, ¿verdad? Y entonces la energía le dice eso. Bueno, mi saldo en el banco es tanto, qué sé yo, me quedan 5 millones en el banco. Y ahí tengo mucha plata, ¿verdad? Eh, el trabajo, cuando lo vemos ahí en ese primer tema de trabajo y energía, el trabajo entonces es cada transferencia que usted realiza. Una transferencia que usted realiza intercambia energía, ¿verdad? Es plata que sale, plata que entra. Aquí tenemos dos formas de hacer ese tipo de transferencias, ¿verdad? Por medio de un mecanismo, qué sé yo, una tarjeta de crédito, o por medio de una transferencia. Usted entra en su cuenta y dice, ok, a este otro número, mándele plata, ¿verdad? Simplemente es eso. La diferencia entre calor y trabajo es cómo yo paso la energía de un lado al otro, ¿verdad? El trabajo necesita algún mecanismo, el calor no, el calor simplemente porque existan partículas que puedan interactuar entre sí, esa interacción entre las partículas va a transferir energía,
Y cuánta energía se transfiere por la interacción natural de las partículas es el calor. Pero entonces la energía interna me va a decir cuánta energía queda en un objeto. Y usted dice, pero profe, esto no lo vimos desde entonces con la energía mecánica. ¿No es esto lo mismo que la energía mecánica? No. No es lo mismo que la energía mecánica, porque energía mecánica solamente era una forma de saber cuántas energías, debido a mecanismos mecánicos, valga la redundancia, existen, ¿verdad? O sea, solo cuánta energía cinética y cuánta energía potencial tengo. En energía interna, aquí yo veo toda la cantidad de energía debido a cualquier mecanismo, sea mecánico o no. Simplemente yo digo que ese objeto existe, por existir, ¿cuánta energía tiene? No estoy preguntando si tiene velocidad, no estoy preguntando si tiene cierta altura, no estoy preguntando si hay algún resorte por ahí comprimido. No, tengo un vaso sobre la mesa. Ese vaso sobre la mesa tiene energía. ¿Cuánta energía tiene? Ok. Y entonces, ese concepto en sí no es útil. ¿Por qué? Porque es imposible decir cuánta energía tiene, ¿verdad? Uno se puede ir al banco y decir, bueno, dígame cuál es el saldo de mi cuenta. Y el banco le va a decir, bueno, después de todas las compras que usted hizo, le queda 1.000.000. Gasta demasiado. Ok, está bien. Eso sí se puede hacer en la vida real, pero en términos económicos. Pero en términos de energía, yo no puedo preguntarle al objeto cuánta energía tiene usted, ¿verdad? Y aunque el objeto pudiera hablar, no me podría decir. Y si yo le pregunto a ustedes cuánta energía tienen ustedes, tampoco me pueden decir. No existe una forma de tener conciencia de eso. Y usted dirá, bueno, pero si lo mido, el problema de medirlo es que lo está midiendo respecto a qué. Hay muchas de esas de las energías que tienen un punto de referencia, como por ejemplo la energía potencial. Toda energía potencial tiene un punto de referencia respecto al suelo. Por ejemplo, la energía potencial gravitacional. Entre más arriba respecto al suelo usted está, más energía potencial tiene. Pero entonces, qué sé yo, supongamos que usted es un astronauta, llegó a la Luna, ¿tiene sentido preguntar respecto al suelo de la Tierra cuánta energía potencial tiene usted? ¿Realmente caería hacia la Tierra en algún momento? No. Entonces, ¿cuánta energía potencial tiene ahí? Bueno, hay que redefinir todo y ver cuánto tiene respecto a la Luna. Entonces, siempre está ese punto de referencia ahí estorbando. Entonces, hablar de cuánta energía interna tengo no tiene sentido por sí solo. O sea, es una tarea filosófica que desgastante, que al final de cuentas es 100% dependiente del punto de vista. Una vez que usted cambia el punto de vista, cambia completamente el resultado final. Entonces, a nosotros no nos va a interesar tanto la cantidad de energía que hay, sino que lo que nos interesa, y eso es lo que vamos a ver con la primera ley de la termodinámica, es cuánto cambia la energía interna. Porque eso sí es importante, eso sí es medible y esto no depende de dónde yo lo estoy viendo, ¿verdad? Si yo quiero ver cuánto cambia su energía potencial desde la Tierra hacia la Luna, no importa en qué punto del universo yo me ponga, siempre está esa diferencia desde lo que usted tenía en la Tierra hacia lo que usted tiene en la Luna. Entonces usted puede definir su punto de referencia en la Tierra, o puede definir su punto de referencia en la Luna, pero la cantidad de energía que cambió va a ser la misma, siempre, no importa desde dónde usted lo esté viendo. Y por eso entonces lo que nos interesa es justamente eso. Ahí me disculpo, mi mascota hoy anda demasiado chineada. Este, ok, entonces eso es lo que nos interesa. ¿Cuánto cambia la energía interna? ¿Verdad? Si bien la energía interna es cuánta energía tiene el sistema, nunca voy a saber realmente cuánto tiene. Lo que sí puedo saber y puedo medir y sí me interesa es cómo cambia, cuánto ha cambiado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos contabilizar cuánto cambia la energía interna? Bueno, lo que podemos decir es, ok, hay calor que se escapa. Ese calor que se escapa, entonces lo que me va a decir es que, o lo que va a contabilizar, va a ser, un segundo, aquí está, el cambio en la energía interna, y la energía interna lo voy a representar con la letra U. Voy a poner aquí las letras, energía interna va a ser U, calor es Q, y trabajo es W. Okay.
Entonces, el calor que se escapa va a ser el cambio de la energía interna que experimenta el sistema más el trabajo que el sistema realizó. ¿Okay? Y esa es la primera ley, ¿verdad? Eso hay muchas formas de decirlo, ¿verdad? Por eso es que estaba buscando en el libro del curso, no hay una frase de la primera ley. Ahora vamos a ver varias frases para la segunda, esa sí tiene muchas frases. La primera ley no tiene una frase como tal, lo que tiene es esta idea, nada más. La cantidad de calor, si la cantidad de calor es igual que se escapa o que entra al sistema, va a ser igual al cambio total de la energía interna más el trabajo realizado. ¿Qué pasa si no hay trabajo? Bueno, eso se hace cero y listo. ¿Qué pasa si no hay calor? Bueno, eso se hace cero y listo. ¿Qué pasa si no cambia la energía interna? Bueno, eso se hace cero y listo, ¿verdad? No hay problema con eso. Esta es la idea en general. Ahorita vamos a ver casos específicos. Esto significa que si yo despejo de acá, me queda que el cambio en la energía interna va a ser el calor menos el trabajo. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. ¿Okay? Ahora, no, creo que algunos de ustedes tienen que llevar química. No sé si en la química que ustedes ya no creo, no diría por qué no. En química en general se lleva algunas ideas de termodinámica. Ellos, ¿verdad? Eso lo voy a poner en verde, eso es lo que vamos a hacer nosotros. En química, ellos también ven la primera ley y le ponen aquí un más. ¿Okay? Se los menciono porque lo van a ver por ahí. Si buscan la primera ley de internet, les va a salir cualquiera de estas dos, ¿verdad? La que vamos a usar acá en el curso y la que usan en química. Y las dos son correctas. Las dos son la primera ley. ¿Okay? Nosotros vamos a usar esto. Pueden usar la otra. Sí, siempre y cuando tomen en cuenta que esta W de acá es diferente a esta W de acá. ¿Okay? Son Ws diferentes. ¿Y en qué difieren? Bueno, la diferencia es filosófica. Por eso es que las ecuaciones son la misma. La W roja es el negativo de la W negra, eso es todo. ¿Por qué? Bueno, por la regla de signos. Okay, aquí está la regla de signos. Okay. Entonces, para el calor que entra es positivo y el calor que sale es negativo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo hasta el momento? Si hay algún sistema que me da calor, el calor para ese sistema es negativo. Si hay algún sistema que recibe calor, el calor para ese sistema es positivo. Y lo que aquí cambia es el trabajo. El trabajo es en donde hay que tener cuidado. Para nosotros, y entonces esto lo voy a subrayar así en verde, que eso se asocia con esta ecuación en verde, cuando el sistema se comprime, el sistema hace un trabajo negativo. ¿Okay? Y cuando el sistema se expande, el sistema hace un trabajo positivo. ¿Por qué así? Porque lo que yo estoy viendo es cuánto trabajo hace el sistema sobre el entorno. Eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que vamos a verlo desde la perspectiva de la física. La química lo pregunta al revés. La química lo que pregunta es cuánto trabajo hace el entorno sobre el sistema. Entonces el signo del trabajo cambia. ¿Okay? ¿Lo vamos a usar como química? No, porque esto es física. Punto. ¿Y por qué no lo está enseñando? ¿Nos va a enredar? Bueno, se los enseño para que si lo vean por ahí en internet, porque yo sé que ustedes también usan internet para buscar información, si ven esa otra ecuación, sepan que sí, es real, sí, se usa sobre todo en química. Y sí, es correcta. Y no hay nada mal con eso. Podemos usarlo así. Si le cambian toda la filosofía del curso, sí, podemos usarla así. Mi consejo, utilicen la que les estoy dando porque todo lo que les voy a dar a continuación parte de la idea de la fórmula verde. Dígame. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Entonces, para efectos del curso vamos a usar la ecuación con el menos. ¿Ok? Insisto, usamos la ecuación con el menos
Porque partimos del punto de vista de que el sistema es el que hace el trabajo. Yo pregunto por cuánto trabajo hace el sistema. Cuando el sistema se expande, el sistema hace trabajo. Cuando el sistema se contrae, el sistema recibe trabajo. Entonces, como recibe trabajo, el trabajo que hace es negativo, ¿verdad? Lo podemos ver de esta manera. Para expandirse, el sistema le da trabajo al entorno. Para comprimirse, el trabajo necesita que el entorno lo comprima, ¿verdad? Cuando el sistema se expande, el sistema empuja, entonces el sistema hace trabajo. Si el sistema se comprime, al sistema lo empujan, el sistema está recibiendo trabajo, entonces el trabajo es negativo. Sí, se entiende por cómo se usa la fórmula en verde. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo positivo y el trabajo negativo? Una forma de aprendérselo es si el volumen aumenta, ¿okay? El trabajo es positivo. ¿Verdad? Y asociarlo con eso, ¿verdad? Si el volumen aumenta, trabajo positivo, ¿verdad? Volumen aumenta, el trabajo positivo. ¿Verdad? Entonces, esa es como la forma fácil de aprenderse cuál es el que vamos a usar para el curso. ¿Okay? Y si se encuentran otra por ahí, úsenla con pinzas. Recuerden que todo está visto desde la perspectiva contraria. ¿Okay? ¿Queda claro? Así. ¿Okay? Así. ¿Estamos claros con esto del trabajo y la primera ley y que hay dos ecuaciones de la primera ley? Sí, profe. Perfecto. No quiero ver nadie enredado con eso después. Bueno, si se enreda no importa, preguntan, pero bueno. Entonces, esta es la primera ley. Entonces, ¿qué es lo genial de esta primera ley? Hay una cuestión muy chiva con esta primera ley que es que no me dice nada del sistema, no me pide especificaciones de ningún tipo, se aplica en donde sea. ¿Por qué? Porque al ser la energía interna, cualquier forma de energía que yo tenga ahí almacenada, ¿verdad? Puede ser un sistema mecánico, puede ser un sistema de fluidos como el que vamos a estar analizando, ¿verdad? Siempre lo que vamos a estar analizando es esto. No sé si se entiende la figura. La figura es un cilindro, ¿verdad? Que tiene aquí un pistón. El pistón es esta tapita acá que se puede mover, ¿verdad? Por eso tiene aquí como una orillita quebrada, porque se puede agarrar esa orillita y subirla y bajarla. Y hay una parte más sombreada. Esa parte sombreada es el gas que analizo. Entonces yo siempre voy a tener un gas dentro de un cilindro. ¿Por qué un gas dentro de un cilindro? Bueno, porque es el sistema más fácil de analizar. Eh, es lo más fácil. Cualquier otra cosa ya ocuparía un poco más de cálculo o otra forma, las ecuaciones serían de otra manera. Ya vimos toda la parte de cómo calcular calor, ya vimos toda la parte de cómo asociar temperatura con movimiento de partículas en un gas. Ya sabemos que por ahí está la ecuación del gas ideal. Entonces, es un sistema sencillo de analizar. Pero igual, esto que vamos a aplicar aquí para gases, aplica para cualquier otro mecanismo que usted se imagine. ¿Por qué? Porque cualquier mecanismo que usted se pueda imaginar define la forma de calcular el trabajo, el calor es el mismo para todos y la cantidad de energía interna es abstracta, es en general, es todo lo que queda ahí y no me importa qué haya ahí, lo único que me importa es cómo cambia lo que hay ahí. ¿Verdad? Entonces, por eso se puede aplicar en cualquier situación física, más allá de la termodinámica, más allá de gases, que es lo que vamos a analizar. Pero como les dije, gases es lo más sencillo, entonces vamos a usar gases. Y trabajar con gases, ¿verdad? Trabajar con gases significa usar la ley, o mejor dicho, vamos a solamente, ley del gas ideal.
ya que estoy mencionando química, si ustedes también llevaron química, se habrán dado cuenta que hay otras ecuaciones para el gas. Está la de Van der Waals y otras por ahí, que sí, que son mejores que esto, que lo otro, sí, sí. Pero para efectos prácticos de acá, lo que queremos ver es lo que sucede termodinámicamente de forma general. Entonces nos vamos a quedar con el gas ideal, porque ya esto puede ser complicado. Ustedes no necesariamente van a estar trabajando con gases, entonces no nos vamos a meter más en profundidad. Eh, la ley del gas ideal, entonces, lo que significa es que la presión por el volumen es igual a nRT, ¿verdad? Eso lo habíamos mencionado cuando vimos la escala de Kelvin, eh, ¿verdad? En donde la presión la vamos a dar en pascales, el volumen lo vamos a dar en metros cúbicos, la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿okay? Y entonces la R se vuelve 8,314 y va a tener unidades entonces de, para ver cómo es esto, julios entre mol Kelvin. Esas son las unidades de la R. ¿Okay? Entonces, esto es otra diferencia con química, insisto, lo digo sobre todo por la gente, sé que algunos de ustedes llevaron química antes de este curso o simultáneamente, no sé cuándo lo llevan, sé que en este curso hay gente que tiene relación con química. En química usan otro valor de R, cuidado, pero porque usan otras unidades. Química usa atmósferas, usa mililitros y bueno, sí, sí usan kelvins. Nosotros usamos pascales, metros cúbicos y usamos kelvins. ¿Okay? Entonces, por eso es que tiene que ser 8,314. ¿Okay? Ok, eso por un lado. Esas son las variables de mi ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal es lo que se llama una ecuación de estado. Una ecuación de estado justamente me indica eso, cuál es el estado del sistema, literal. Entonces, yo lo que quiero ver es cómo cambia el estado del sistema. Y lo que quiero es cambiar el estado del sistema. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer con la primera ley, ver cómo cambia ese estado en el sistema, ver al cambiar ese estado, cuánto cambia la energía interna, al cambiar la energía interna, bueno, cuánto calor obtengo, cuánto calor tengo que pagar, cuánto trabajo obtengo, cuánto trabajo tengo que pagar. Ok, básicamente eso es lo que vamos a tener en mente. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo le puedo cambiar el estado del sistema? Hay infinitas formas de cambiar el estado de un sistema. Nosotros vamos a tratar de hacerlo de la forma más controlada posible. ¿Cuáles son las formas controladas? Bueno, tenemos tres variables importantes: presión, volumen y temperatura. Entonces vamos a tratar de dejar alguna de ellas siempre constante, siempre valiendo. Tenemos tres variables importantes. Vamos a tratar de dejar alguna de ellas constante, ¿verdad? Solo puedo dejar una a la vez constante. O sea, si yo fijo cuál es el volumen de mi sistema, la presión y la temperatura quedan determinados y cambian de una forma determinada. Si yo fijo cuál es la presión del sistema, el volumen y la temperatura varían de una manera determinada. Si yo fijo la temperatura, la presión y el volumen varían de una forma determinada, ¿verdad? No hay forma de fijar más de una a la vez. ¿Okay? Eso por un lado. Vamos a ver una cuarta forma de cambiar el sistema de manera controlada. ¿Significa esto que estas son las únicas formas de variar el sistema? No, no, hay infinitas formas, como les decía. ¿Okay? Ahora, para analizar esa variación, vamos a estar analizando las gráficas de presión contra volumen. ¿Por qué las gráficas de presión contra volumen? Porque el área bajo esa curva es el trabajo, ¿verdad? Entonces, podemos ver cuánto trabajo tiene cada proceso, ¿verdad? Un proceso sería pasar de un estado del sistema al siguiente estado, eso es un proceso. Entonces podemos ver cuánto trabajo tiene cada proceso simplemente viendo cuánta área hay. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el estado 1, comienza con una presión 1, con un volumen 1, y termina en el estado 2, como una como una presión 2 y un volumen 2. Hay tres posibles procesos.
¿Cuál de esos tres procesos creen ustedes que tiene más o requiere más trabajo? ¿Y cuál de esos tres procesos requiere menos trabajo? Pregunto de nuevo, ¿cuál de esos tres sistemas va a usar más trabajo? ¿Cuál de esos tres sistemas va a generar menos trabajo? El que va a hacer más trabajo es el tercero, ¿no? Porque tiene como más fuerzas, como cosas pasando al mismo tiempo. El que pasa por aquí abajito, dice usted. No, yo solamente estoy viendo esa imagen de acá. Entonces, de esta imagen tengo tres posibles caminos. ¿Cuál de esos tres caminos me da más trabajo? Esa es la pregunta. Primero, ¿no? El primero, ¿por qué? Porque, digamos, el área que abarca abajo, como en la gráfica, es mayor. Exacto, el primero porque la gráfica, el área que abarca es mayor. ¿Ok? Y entonces vamos a volver a esta idea de que el volumen, si el volumen aumenta es positivo, y entonces eh, se lo vamos a obligar aquí en el sistema. Entonces, no sé dónde ponerlo, voy a ponerlo acá. ¿Ok? Si el volumen aumenta es positivo, entonces de izquierda a derecha, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? ¿El volumen aumenta o disminuye de izquierda a derecha? Aumenta. Aumenta. Muy bien. El volumen aumenta, trabajo es positivo. ¿Ok? Eso de izquierda a derecha. Derecha a izquierda, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. El volumen disminuye, trabajo negativo, ¿verdad? Entonces, tener estas gráficas acá me permite inmediatamente, solamente déjame cambiar aquí la palabra, disminuye, negativo. Ok, entonces tener este tipo de gráfica me da de una vez cuál es el signo del trabajo, ¿verdad? De izquierda a derecha aumenta, es positivo, de derecha a izquierda disminuye el volumen, el trabajo es negativo. ¿Ok? De izquierda a derecha, volumen aumenta, trabajo positivo. Derecha a izquierda, volumen disminuye, trabajo negativo. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso es con lo que vamos a estar trabajando. Estas son las ideas básicas que tenemos que tener en mente cada vez que veamos un nuevo tipo de proceso. ¿Ok? Un segundo. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos los procesos que tenemos a mano. Son 4. Vamos uno por uno. Entonces, el primer proceso se llama isotérmico. Iso significa mismo y térmico significa temperatura. Entonces, isotérmico es misma temperatura, significa la temperatura es constante. ¿Okay? Y la línea del isotérmico es sumamente importante porque nosotros vamos a querer ver cuál es la temperatura. Entonces, en este gráfico, presión contra volumen, solamente tenemos cuánto vale la presión, cuánto vale el volumen, pero necesitamos ver cuánto vale la temperatura. Entonces, la línea del isotérmico, la isoterma, la vamos a estar dibujando en todos los gráficos para poder darnos una idea de dónde están las temperaturas. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, la línea de la temperatura va a estar por ahí siempre. En un proceso isotérmico, cuando yo le meto calor al sistema, el sistema se expande y hace un trabajo. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Yo le meto calor y el volumen se expande. ¿Okay?
manteniendo la misma temperatura. Por eso es que el volumen aumenta y la presión también cambia acorde, ¿verdad? La presión baja y entonces el volumen aumenta, la presión baja y la temperatura se mantiene la misma. ¿Ok? La cantidad de trabajo que el sistema hace es igual a la cantidad de energía, energía que le meto a través de calor. ¿Por qué? Bueno, porque para un gas ideal, ¿verdad? Habíamos visto la teoría cinética de gases. Y habíamos llegado a una relación entre temperatura y velocidad, ¿verdad? La vimos por encima, pero hay una relación entre esas dos y era lo único. La temperatura se relaciona directamente con la velocidad y nada más. Entonces, la energía interna o la energía, sí, solo depende de la velocidad. Por tanto, solo depende de la temperatura. ¿Okay? Esto para un gas ideal. En el momento en que dejemos de trabajar con gas ideal, hay que volver aquí y preguntar, bueno, ¿qué rayos pasa? Pero mientras yo estoy trabajando con un gas ideal, la energía interna, la energía solo depende de la velocidad, toda la energía interna es debido a la energía cinética es debido a la velocidad se relaciona única y exclusivamente con la temperatura, o mejor dicho, la temperatura solo se va a relacionar con esa velocidad. ¿Okay? Y por eso es que vamos a estudiar también gases, porque es el único sistema que hemos visto a suficiente profundidad y solamente lo hemos visto por medio del gas ideal. Si uno quisiera ya meter otros factores en la teoría cinética de gases, ¿verdad? Y darse cuenta que también está otro tipo de velocidades y otro tipo de energías, esto cambia. Pero mientras estemos con el gas ideal, entonces el cambio en la energía interna en un proceso de este tipo, el cambio en la energía interna es cero. ¿Sí? No se preocupen por apuntarlo todo, ahorita vamos a ver una tabla que lo resume todo muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la primera forma de cambiar el estado. Cambio el estado manteniendo la energía constante, manteniendo la temperatura constante. Me cambia la presión baja cuando el volumen aumenta. Y yo le tengo que meter calor para que él dé trabajo. ¿Okay? El sistema da trabajo. ¿Okay? Ese es el primer proceso. El segundo proceso que vamos a estudiar se llama isobárico, ¿verdad? Y aquí entonces vemos que ya se dibujan dos isotermas. Estas dos rayitas de acá ya no es del proceso isobárico, sino que son isotermas. O sea, me indican cuál es la temperatura del proceso. Y entonces aquí también me dan una información adicional. Me dicen que entre más lejos estoy de los ejes, la temperatura 2 es más grande que la temperatura 1. O sea, entre más cerca estoy de los ejes, la temperatura es más cercana a 0 o es menor. Entre más lejos estoy de los ejes, más grande es mi temperatura. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es el proceso isobárico? El proceso isobárico es un proceso que tiene el mismo bárico. ¿Qué es bárico? Bueno, bárico viene de barómetro. Barómetro es un instrumento para medir presión. Entonces, isobárico significa misma medición de presión. O sea, la presión se mantiene constante. ¿Okay? Entonces, yo cambio de temperatura, aumento de volumen, pero la presión es la misma. ¿Okay? Eso tiene una ventaja, que el trabajo entonces es muy fácil de calcular. ¿Cómo se calcula el trabajo? Bueno, el trabajo simplemente va a ser el valor de presión que yo tengo por el cambio de volumen. Eso es el trabajo que yo realizo. Tengo que ver cuánto calor le meto, porque hay calor que entra. Cuando se expande, entra calor y él da trabajo. Tengo que ver dónde rayos me saco el calor y tengo que ver de dónde rayos me saco ¿cómo es que se llama esto? La energía interna. La ventaja con esto del calor es que el calor ya sabemos cómo calcularlo. Calor va a ser capacidad calorífica por... aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. El calor lo sabemos calcular como capacidad calorífica, no, perdón, calor específico, masa y cambio de temperatura. ¿Verdad? Esa es la forma de calcular calor. ¿Okay? Entonces, yo puedo pasar de
de masa a cantidad de moles, ¿verdad? Si yo digo, bueno, ok, la masa dividido entre la cantidad de moles me da la masa molar, ¿verdad? Entonces aquí tengo, esto es la M mayúscula, masa molar, la M minúscula es la masa total y N es cantidad de moles, ¿verdad? Entonces, teniendo esta relación, yo puedo entonces cambiarlo en esta ecuación de aquí arriba. ¿Ok? Entonces tengo masa molar y cantidad de moles. ¿Ok? Y entonces ahora puedo agarrar este término de acá y definir un nuevo término C mayúscula. Ese término C mayúscula se llama capacidad calorífica. ¿No? Es distinta a la C minúscula, que es el calor específico. ¿Y cuál es la diferencia? Que la capacidad calorífica va a ser la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado de temperatura. Usted me va a decir, pero eso es lo mismo que el calor específico, era la cantidad de calor necesario para aumentar. Sí, sí, pero no. Un grado de temperatura, un segundo para acomodar esto un poco mejor, en un mol de material. Y esa es toda la diferencia. Entonces, la capacidad calorífica usa moles, calor específico usa masa. Esa es toda la diferencia, ¿verdad? Entonces, capacidad calorífica, moles. Calor específico, usa masa. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos tener claro. Entonces, ahora vamos a estar usando capacidades caloríficas. Es lo mismo, pero es que con los gases usamos moles en vez de masa por cuestiones históricas. Y entonces vamos a usar moles. ¿Okay? ¿Y por qué? Tiene más sentido. A nivel filosófico. ¿Verdad? Entonces vamos a usar moles. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la capacidad calorífica? La capacidad calorífica viene en dos tipos. ¿Okay? Entonces, hay un tipo de capacidad calorífica que se calcula para gases, o bueno, para gases, mejor dicho. Hagamos la aclaración aquí. Para gases, la capacidad calorífica viene en dos tipos. O tiene dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Bueno, tengo una capacidad calorífica a presión constante. ¿Verdad? Que entonces voy a poner una C mayúscula como un subíndice P, que eso me va a decir cuál es la capacidad calorífica de ese sistema cuando la presión es constante. Y hay una capacidad calorífica a volumen constante. ¿Verdad? Entonces las capacidades caloríficas normalmente se usan en fluidos, sobre todo. Vienen en dos versiones, la versión presión constante y la versión volumen constante. Y simplemente es eso, es cuánta cantidad de calor yo le tengo que agregar para que aumente un grado de temperatura cuando lo que tengo es un mol de material. ¿Para que era la misma definición que ya hemos usado? Entonces, ¿cómo calculo yo el calor acá en un proceso isobárico? Muy sencillo. Yo tengo que mi calor va a ser mi capacidad calorífica con presión constante por la cantidad de moles por el cambio de temperatura. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que ya hemos visto, sí, solo que ahora voy a usar los moles y ahora tengo que tener cuidado de usar la capacidad calorífica correcta, ¿verdad? Porque hay una con presión constante y otra con volumen constante. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de calcular el calor, capacidad calorífica, presión constante por cantidad de moles por cambio de temperatura. El trabajo se calcula como la presión por el cambio de volumen, ¿verdad?
que lo podemos ver como simplemente estoy calculando el área de este rectángulo. Entonces, la altura de la presión y cuánto cambia aquí el volumen es la base. Base por altura me da el rectángulo, ¿verdad? El área del rectángulo. Y esto entonces es el proceso isobárico. Bueno, este es un paréntesis sobre calor. Esto acá. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Y entonces ya tenemos temperatura constante, ya tenemos el proceso de volumen de presión constante, entonces no hay nada de extraño que el proceso que siga es volumen constante. Entonces vean que igual dibujo las dos isotermias. El volumen no aumenta, lo único que aumenta es la presión. Entonces yo le meto calor y la presión aumenta. ¿Verdad? Aumenta la presión y aumenta la temperatura, que es lo que esperamos. ¿Okay? ¿Cómo calculo el calor que le meto? Bueno, el calor que le meto entonces va a ser la capacidad calorífica, volumen constante, por la cantidad de moles, por el cambio de temperatura. ¿Verdad? Nada extraño, ya habíamos definido una capacidad calorífica para el volumen constante, la usamos en el proceso en que el volumen es constante. Vean que la línea es vertical hacia arriba, el proceso pasado la línea era horizontal, ¿verdad? Esa es una pequeña diferencia por ahí, importante simplemente tenerla claro. Y listo, ahora hay una cuestión interesante con el trabajo. Para que un gas haga trabajo, necesita que su volumen cambie, ¿verdad? Si el volumen no cambia, no hay trabajo, ¿verdad? Es como con las fuerzas. Habíamos visto, o bueno, vieron cuando vieron el tema de trabajo y energía, que para que una fuerza haga trabajo, por más grande que sea esa fuerza, lo que necesito es que sea paralela al desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Lo mismo es aquí. Si no hay cambio en el volumen, o sea, un tipo de desplazamiento, no importa cuánta presión usted tenga, cuánto aumente la presión, si el volumen no cambia, no hay trabajo del todo. Entonces, para un proceso isométrico, el trabajo es cero. ¿Okay? Entonces, ¿con qué quedamos? Bueno, que el cambio en la energía interna va a ser directamente el calor que yo le agregue. ¿Cuánto aumenta la energía interna? Entonces depende directamente de cuánto calor yo le ponga. ¿Okay? Y ese es el proceso isométrico. Muy bien. Hasta acá todo muy sencillo. Hay un último proceso que se llama adiabático. Ahora, como les decía antes, hay infinitos procesos, pero los procesos controlados son estos cuatro. Y el adiabático es el último de ellos. Ya lo hemos mencionado un poco por encima, ya lo hemos visto antes en acción, y es el proceso en el cual no se intercambia calor. Esto, ¿dónde lo vimos en acción? En el tema de calorimetría, ¿verdad? Donde poníamos una hielera perfecta alrededor de mi sistema. Bueno, aquí lo mismo. Yo estoy metiendo mi cilindro en un cilindro hielera perfecta. Entonces, no hay un intercambio de calor con el entorno, no hay un intercambio de calor con el cilindro, no hay calor que entre ni que salga. ¿Okay? Y lo cual es muy interesante porque entonces cuando el volumen aumenta, o sea, el trabajo se hace positivo, la presión disminuye, la temperatura disminuye. Es un proceso loquísimo. Entonces, no hay cambio de calor, el proceso realiza trabajo porque aumenta su volumen, el proceso disminuye la presión y disminuye el volumen, disminuye la temperatura, el volumen aumenta. ¿Okay? Entonces, aquí las tres variables están cambiando de manera restringida, ¿verdad? El volumen y la temperatura disminuyen, perdón, el volumen disminuye, volumen aumenta, presión y temperatura disminuyen. ¿Okay? Pero el calor es cero. Y eso es lo que distingue el proceso adiabático de los otros, de cualquier otro tipo de proceso. El calor es cero. Y entonces, ¿sí? El trabajo va a ser directamente el negativo del cambio en la energía interna. ¿Okay? O el cambio en la energía interna es el negativo del trabajo, como lo quieran ver de la ecuación ¿cómo se llama eso? De la primera ley. ¿Okay? Entonces, viendo los cuatro procesos así en general, ¿alguna duda por el momento? Yo sé que aquí hay muchísima información, ya les voy a enseñar una tablita en donde se resume todo mucho más sencillo.
¿Pero dudas hasta el momento? Ok. Entonces, voy a copiar esta formulita solo un segundo. Veamos. Ajá, aquí está la tablita de la que les he estado hablando. Entonces, en esta tablita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo lo importante. Y está, ¿qué tipo de proceso es? ¿Qué sucede con el calor? ¿Qué sucede con la energía interna? ¿Cómo calculo el trabajo? Y cómo se ve en el diagrama. Entonces, isotermas, temperatura es constante. El calor, entonces, es igual al trabajo, porque el cambio de la energía interna es 0. Y el trabajo, no se los mencioné antes, pero aquí se los enseño, se calcula con esta formulita. Es muy sencillo, es NR por T, ¿verdad? La temperatura que estoy trabajando, por el logaritmo del volumen final. Cada vez que vean 2 aquí en el volumen va a ser final, dividido entre el volumen inicial. ¿Verdad? Y el logaritmo entonces me va a dar el signo. ¿Okay? Si el volumen inicial es más pequeño que el volumen final, el trabajo es positivo, esto va a ser positivo. Si el volumen final es más pequeño que el volumen inicial, el trabajo es negativo y el logaritmo me lo va a dar de una vez. Entonces yo no tengo que poner ningún signo por ningún lado porque el logaritmo ya me va a dar el trabajo, el signo correcto. ¿Okay? Eso en el proceso isotérmico. Y si lo vemos en el diagrama es esta curvita. Isobárico, presión constante. ¿Cómo calculo el calor? Bueno, ya vimos que con la capacidad calorífica molar a presión constante. ¿Verdad? Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuántos moles tengo? ¿Cuánto fue el cambio de la temperatura? ¿Cómo cambio el cálculo? ¿Cómo calculo el cambio de la energía interna? El calor menos el trabajo. ¿Okay? ¿Cómo calculo el trabajo? Bueno, presión por el cambio de volumen. ¿Okay? Igual, este cambio de volumen tiene que el volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? V2 siempre es el final. Y él mismo me va a dar cuál es el signo. Si el volumen 2 es más grande que el volumen 1, o sea, el final es más grande que el inicial, eso significa que aumenta el volumen, el trabajo va a ser positivo. Si el volumen 2 es más pequeño que el volumen inicial, significa que el trabajo es negativo porque disminuyó el volumen y la fórmula me da ese negativo. Entonces yo no me tengo que preocupar por si el trabajo es positivo o negativo, la fórmula me lo da. Entonces todo bien, ¿verdad? En una pregunta conceptual tal vez sí necesite prestarle atención, pero si puedo aplicar la fórmula me dice si el trabajo es positivo o negativo. ¿Cómo se ve en la gráfica? Es una línea acostada, ¿okay? Una línea horizontal. Y luego tenemos el proceso isométrico, volumen constante. Calculamos el calor, ¿cómo? Bueno, con la capacidad calorífica molar a volumen constante. Usamos los moles, usamos el cambio de temperatura. Y aquí el trabajo es 0. Entonces el cambio de la energía interna es simplemente el calor, ¿verdad? Vean que esta línea del centro aplica la primera ley de la termodinámica directamente. Y como se ve en la gráfica, es una línea vertical hacia arriba. ¿Okay? Todo bien. Por último, el proceso adiabático. El proceso adiabático me dice que el calor es 0. ¿Qué significa que el calor sea 0? Bueno, que no intercambio calor con nadie. Si el calor es 0, aquí en la fórmula de la primera ley, lo que me queda es que el cambio en la energía interna es directamente el negativo del trabajo. Y aquí entonces les dejo la formulita de cómo calculo el trabajo en este proceso. Aquí el proceso se calcula, el trabajo se calcula diferente. Se calcula como presión inicial por volumen inicial menos presión final por volumen inicial dividido entre gamma menos 1. ¿Y quién es esa gamma? Esa gamma es sumamente importante en el proceso adiabático. Gamma simplemente es la fracción entre la capacidad calorífica a presión constante dividida entre la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Okay? Entonces, gamma simplemente la calculo de ahí. Es esa fracción entre esas dos capacidades caloríficas. ¿Ok? Y este entonces es el resumen de todas las ecuaciones, de todos los procesos. Vean que en cada proceso entonces la ecuación se ve diferente. ¿Qué es lo que les decía antes? La primera ley solo se usa en un contexto. ¿Verdad? Usted necesita, ¿verdad? Usted tiene la primera ley, pero la primera ley no le dice absolutamente nada. Usted necesita, o nada de cómo aplicarla. Usted necesita saber cuál es el contexto, cómo es el proceso que usted está aplicando para poder ver cómo calculo las cosas que hay ahí. ¿Ok? Entonces, aquí vimos 4 procesos diferentes para calcular
y la primera ley. Solamente un último comentario sobre el proceso adiabático. Cuando ustedes ven aquí cómo se ve la gráfica, vemos que es una curvita un poco más inclinada que las isotermas, ¿verdad? Aquí viene la isoterma, sigue recto, aquí viene la isoterma, sigue por acá abajo, pero la diabática entonces es más empinada. Por eso también dibujamos isotermas para poder ver si es isoterma o adiabática. Las isotermas siempre son como líneas curvas que siguen a grosso modo los ejes. La diabática no, la diabática viene así como tratando de cortar el volumen. ¿Okay? Entonces, ¿dudas con los procesos? Todo claro con los procesos. ¿Cómo se usa? Bueno, entonces tengo que ir a cada ejercicio y ver qué me piden. Tengo que identificar cuál es el proceso que tengo y según el proceso así uso las diferentes fórmulas, ¿verdad? Tengo que ver qué datos tengo, qué datos de presión, volumen, temperatura me dan. Y con estas fórmulas y la fórmula del gas ideal, ver cómo rayos obtengo valores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dudas con la primera ley? Y los procesos. No. Muy bien. Pasemos entonces a la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es sumamente interesante. La segunda ley de la termodinámica es la única ley de toda la física que conoce lo que es el futuro y el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Me falta una. Aquí está. ¿A qué me refiero con que la segunda ley es la única ley de toda la física que conoce futuro y pasado? Bueno, es la única que me puede distinguir lo que pasa antes de lo que pasa después. Todo lo que hemos estudiado hasta este punto del curso es completamente reversible. ¿A qué me refiero con reversible? Si yo tengo una bolita de béisbol, por ejemplo, una bolita de béisbol, agarro la bolita y mi teléfono, grabo contra una pantalla, ¿verdad? Contra una pared, qué sé yo, y entonces suelto la bolita desde arriba, de manera tal que no se vea dónde yo estoy y en qué momento yo suelto la bola, y empiezo a grabar, grabo el video de la bolita cayendo, entonces viene el video, se ve la pared en blanco, empieza a verse la bolita por abajo, sigue bajando, 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 y la bolita sale por abajo de la pantalla. Yo agarro ese video y lo pongo en reversa y les digo a ustedes, dígame cuál de los dos es el que va al derecho y cuál de los dos es el que está en reversa. Y ustedes no podrán decir cuál es el original y cuál es el que está en reversa. ¿Por qué? Porque perfectamente pudo haber sido que yo puse algún mecanismo para disparar la bola desde abajo que disparó la bola hacia arriba. ¿No? Y puede ser que ustedes dijeran, no, profesor, es que el que está al derecho fue el que usted acaba de escribir, donde usted soltó la bolita desde abajo. Y yo les digo, no, en realidad no. Y les enseño el mecanismo súper complicado que yo creé para disparar la bola hacia arriba. Y la bola salió hacia arriba y se los enseño frente a ustedes y les enseño cómo se ve, igual que el video, la bola yendo hacia arriba. Entonces, qué va al derecho y qué va en reversa no es posible de decir físicamente hablando. Por eso es que hay muchos videos interesantes por ahí en internet donde la gente se graba haciendo algo y después lo sube en reversa y parece muy chiva lo que le está haciendo porque podría ser real, pero si fuera real, qué complicado que suceda. Y entonces uno dice, no es real, está en reversa. Pero los que son muy buenos, hay algunos que son muy buenos en donde uno dice, uy, ¿o será que sí? Hay otros que es evidente que es en reversa. Pero ¿por qué es evidente que es en reversa? Por la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? ¿Qué me dice la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica tiene muchas formas de decirse. Vamos a ver varias. Y vamos a empezar a verlas de una vez. ¿Okay? La primera forma en cómo se expresó, la primera forma que vamos a hacer es la que dijo Kelvin y Planck.
¿verdad? Ellos son un par de físicos. Kelvin es el mismo Kelvin de los Kelvins, de la temperatura. Planck es otro físico por ahí, sumamente importante. Eh, ellos lo que dijeron fue que es imposible construir una máquina térmica que funcionando en un ciclo no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. O sea, ellos lo que están diciendo es, si usted tiene una máquina térmica, yo sé que aquí les cambié por completo el discurso, ya vamos a ver lo de ir en reversa o hacia adelante o hacia atrás, al futuro o al pasado. Esta gente, Kelvin Planck, lo que estaban pensando es en motores. Él dice, ok, bueno, usted tiene un motor. ¿Qué hace el motor? Bueno, el motor agarra la gasolina, la explota y con eso genera trabajo. O sea, mueve los engranajes, mueve todo el mecanismo de transmisión que termina moviendo las llantas, que hace que, gracias a la fricción con el piso, el carro se mueva. Y entonces, agarra el calor de la explosión de la gasolina y lo convierte en trabajo, ¿verdad? Ese trabajo aplica sobre el carro y se traduce en energía cinética. El carro se mueve. ¿Sí? Entonces, lo que Planck y Kelvin dicen es, usted no puede agarrar toda la energía que sale de la explosión de la gasolina y toda esa energía convertirla en energía cinética del carro moviéndose. No es posible. Si eso fuera real, ¿verdad? Si se pudiera agarrar toda la energía de la explosión para convertirla en movimiento del carro, el motor nunca se calentaría. ¿Por qué? Porque todo ese calor se hubiera ido en trabajo, pero eso no pasa. Eso es lo que dicen Kelvin y Planck. ¿Okay? Y esta es la segunda ley de la termodinámica. Si usted agarra calor, no puede convertirlo en trabajo por completo. Hay una parte que se convierte en trabajo y por eso es que los carros se mueven y por eso tenemos motores de combustión interna. Porque usted agarra calor, mueve los pistones, mueve el carro. Excelente. Hizo trabajo. Pero el motor se calentó. Esa es otra forma de verlo. El motor siempre se va a calentar, sí o sí. No hay forma, no hay ingeniero en la faz de la Tierra o en el universo completo que evite que el motor se caliente. Básicamente eso es lo que me dice Kelvin y Planck. Luego viene Clausius y Clausius dijo una cosa diferente. Clausius lo que dijo fue, es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua por calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. ¿Qué rayos significa eso? Lo que está diciendo Clausius es, usted no puede hacer una refri perfecta, ¿verdad? Usted no puede una refri perfecta. No, una cocina perfecta. Usted no puede agarrar un objeto frío y a ese objeto frío quitarle calor y de ese calor metérselo a un objeto más caliente. ¿Verdad? Si usted pone en contacto un objeto frío y un objeto caliente, el calor no va a salir del frío y va a entrar al caliente, simplemente no pasa. ¿Verdad? El calor siempre va a ir del objeto caliente al objeto frío. ¿Verdad? Entonces, tenemos esas dos ideas. La idea de Kelvin y Planck, a ver cómo la escribo. Siempre que uso calor, una parte se escapa y la otra hace trabajo. ¿Okay? Siempre. ¿Okay? Puedo hacer trabajo como una parte, pero siempre una parte se escapa. O mejor, pongámoslo así. Cuando uso calor, siempre, sí, está bien escrito, siempre una parte se escapa. Y la otra puede hacer trabajo. ¿Okay? Eso es lo que me dicen Kelvin y Planck. ¿Qué es lo que dice Clausius? Si pongo un objeto caliente a la par de uno frío, siempre el calor va del caliente al frío. ¿Okay? Y esas dos ideas
por más diferente que se vean, son lo mismo. O expresan el mismo fenómeno físico, ¿verdad? Si yo lograra que todo el calor se convierta en trabajo, es lo mismo, es equivalente a que yo intente quitarle calor a lo frío y que le entre a lo caliente por generación espontánea. Okay. Por generación espontánea. Entonces, hay cosas que simplemente no suceden, ¿verdad? Y nosotros sabemos eso. Eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con la flecha del tiempo? ¿Por qué esto me distingue el pasado del presente? ¿Y por qué esto me puede decir cuál video de la red social que usted use está puesto en reversa? Bueno, porque entonces esto tiene que ver con cierto orden de las cosas. Se lo pongo así. Si yo grabo un video de un cubito de hielo, ¿verdad? Yo pongo un cubito de hielo sobre la mesa de la cocina, ¿verdad? Y yo grabo el video de cómo el cubito de hielo se vuelve un charquito de agua, porque se derrite, ¿verdad? ¿Por qué se derrite? Porque son cosas ricas y aquí la temperatura ambiente siempre va a ser más grande de 0 grados Celsius, entonces siempre el cubo se va a derretir, siempre hay más calor en el aire que en el cubo, ¿verdad? El aire siempre está más caliente que el cubo. Entonces, yo agarro el cubo, lo pongo sobre la mesa, el cubo empieza a agarrar calor del aire y se derrite, ¿verdad? Y luego agarro ese video y lo pongo en reversa. Y les digo a ustedes, ¿cuál de los dos va en reversa? ¿Cuál es el original? Todos vamos a adivinar que el original es el que comienza con un cubo y termina con un charquito de agua. Porque no sucede, simplemente no sucede que un charquito de agua se congele y al congelarse vaya formando un cubo. Que si usted agarra el agua, lo mete en un molde, mete el molde en el congelador y lo congela ahí dentro del molde y después lo pone en el desayunador, sí, ahí sí, ¿verdad? Usted agarró agua y lo convirtió en un cubo porque la puso en un molde. Pero si yo tengo un charquito de agua en el desayunador o en la mesa de la cocina y la dejo ahí y lo agravo, ese charquito de agua no va a formar un cubo. Simple y sencillamente no, ¿verdad? Todos sabemos que así no sucede, eso no sucede. Entonces, ya pudimos distinguir qué iba hacia adelante y qué iba hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor solamente iba a ir del entorno hacia el cubo, no al revés. No puede ser que el charquito de agua le empiece a dar calor al entorno, que está más caliente, que está, qué sé yo, ojalá un buen día de esos que están bien calientes a 30 grados Celsius, y empieza el charquito de agua que está ahí puesto en la mesa, empieza a quitar calor y aparte que le da calor al entorno, se empieza a acomodar como un cubito, o sea, las gotitas de agua empiezan a subir por las paredes del cubito y se empiezan a acumular arriba. O se ve como el cubito empieza a subir. ¿Cómo? O sea, no, eso no sucede, ¿cierto? Eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, los videos que están bien hechos, de esos que ponen en redes sociales, que van en reversa, son aquellos donde yo no puedo distinguir algo que evidentemente quiebra este orden, ¿verdad? Donde uno no puede distinguir. Por ejemplo, vi una vez un video de un tipo que tenía un carro elevado, como una prensa, y venía rebotando una llanta, la rebota, la rebota, la rebota, hasta que salta y cae en posición. Y dije, eso está en reversa, obviamente. Pero igual estaba muy bien hecho. Aparte del hecho de que es imposible que usted lo rebote y a punta de rebote la llanta entre en los tornillos que lo sostiene, porque ahí es ya donde uno dice, o sea, pero ¿cómo rayos está en línea, verdad? Los huequitos de la llanta con los tornillos rebotando la llanta, no tiene sentido. ¿Verdad? Eso es lo que lo delata. Pero fuera de eso, ¿verdad? Si fuera alguna otra cosa, si no fueran 4 tornillitos o 5 tornillitos ahí, difíciles ¿cómo es que llama esto? De acertar, de que entre en el huequito, porque son tornillos relativamente delgados, con huequitos relativamente delgados. Aparte de eso, el video estaba muy bien hecho. Usted sí puede rebotar una llanta, ¿verdad? Entonces sí tiene el sentido que usted vaya rebotando una llanta hasta que la llanta rebote alto. Eso sí puede, sí tiene sentido. Okay. Ya la última parte no. Había otro video que vi muy interesante de un muchacho o una muchacha, no sé, supongo que muchacho porque tenía el pelo muy corto, pero igual tenía el pelo suficientemente largo como para que se le moviera.
que había un columpio, él venía caminando, salta y cae en el columpio y el video termina con él columpiándose. Obviamente eso estaba en reversa, estaba muy bien hecho, la forma en como él camina al final y todo eso, sí parece como que se estuviese acercando al columpio y después salta hacia el columpio, se ve muy bien. Pero lo delata el pelo, ¿verdad? Porque el pelo sí era suficientemente largo como para que se moviera en cierta dirección, ¿verdad? Y entonces yo sé que si el columpio va hacia atrás, el pelo del muchacho va a ir hacia adelante, y si el columpio va hacia adelante, el pelo del muchacho va hacia atrás. Porque así es como se mueve el pelo cuando uno está en un columpio, ese es el orden, ¿verdad? Y entonces, como en el video el muchacho iba hacia atrás y el pelo iba hacia atrás, era claro que el video estaba en reversa. ¿Okay? Entonces, el orden de las cosas también delata esta cuestión. Y ahí es donde sale este concepto de entropía, ¿verdad? Entonces, la entropía es un concepto súper loco. La entropía tiene que ver con muchas cosas, hay muchas formas de definirlo, hay gente que dice que tiene que ver con el desorden, más o menos. Hay gente que dice que tiene que ver con nuestro nivel de conocimiento, esa me gusta un poco más. En sí es un concepto un poco abstracto, es como, hay gente que dice que tiene que ver con la cantidad de trabajo disponible, es una forma de ver su consecuencia, ¿verdad? Y la entropía es la que se encarga de que esto suceda, ¿verdad? Debido a la entropía es que siempre el calor va de lo que está más caliente a lo que está más frío. Debido a la entropía es que siempre hay calor que se escapa, ¿verdad? No puedo utilizar todo el calor en forma de trabajo, siempre en alguna parte el calor se escapa. Todo debido a la entropía. ¿Y qué es la entropía? Bueno, para entenderlo voy a usar la imagen de una moneda de 100 colones. ¿Okay? La moneda de 100 colones tiene dos opciones, o está al derecho o está al revés, ¿verdad? O tiene los 100 o tiene el escudo, ¿okay? Cara o cruz, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas formas posibles de acomodar 4 monedas de 100 colones tenemos? ¿Verdad? ¿Cuántas formas hay? ¿Saben ustedes? ¿Cuántas formas hay de acomodar 4 monedas de 100 colones? ¿Verdad? Cada moneda tiene dos posibles acomodos, al derecho o al revés, ¿verdad? Con el 100 hacia arriba, con el escudo hacia arriba. La pregunta es, cuando tengo 4 monedas, ¿cuántas formas de acomodarse hay? ¿Alguno tiene alguna idea sobre eso? La respuesta es un montón. Aquí están todas las posibles respuestas, son 16. ¿Son 16? Sí, 16. 4 por 4, 16. Entonces, una forma como hablo es que todas estén hacia arriba, otra forma como hablo es que solo la última esté hacia abajo, otra forma es que las dos últimas estén hacia abajo, otra forma es que solo la primera esté hacia arriba. Y a partir de ahí puedo jugar todas hacia arriba menos la penúltima, todas hacia arriba, perdón, la segunda y la última hacia arriba, todas hacia arriba menos la segunda, la primera y la segunda hacia arriba solo la segunda, hacia abajo solo la segunda, hacia abajo la del centro y la segunda y la tercera, y solo hacia arriba la tercera. O sea, son todas las posibles formas de... Ah, no, todavía me faltan. Las primeras dos hacia abajo, la primera hacia abajo, la primera y la última hacia abajo, y solo la última hacia arriba. Ahora sí, esas son todas las posibles formas de acomodar cuatro monedas de 100 colones. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con entropía? ¿Por qué estoy hablando de forma de acomodar la moneda? Bueno, porque si yo agarro 4 monedas de 100 colones, las revuelvo en el puño de mis manos, ¿verdad? Y las tiro sobre una mesa y las tapo. Y le pregunto a usted, ¿cuál acomodo tienen estas 4 monedas? Usted tiene una entre 16 opciones para poder decirme cuál es. ¿Verdad? Y entonces esa es la entropía del sistema. ¿Cómo se calcula? Bueno, para decir la entropía lo voy a usar la letra S. Entonces vamos a decir, bueno, ok, entonces la entropía va a ser la constante de Boltzmann. Hay una constante por ahí que la sacó Boltzmann. Por el logaritmo natural de la cantidad de acomodos. En este caso son 16.
La constante Boltzmann es solo para darle las unidades correctas. Pero entonces, la entropía del sistema, lo que me va a decir es cuántas posibles formas de acomodarse ese sistema tiene. ¿Okay? Entonces, por eso es que la gente dice que tiene que ver con el desorden. ¿Por qué? Porque las 4 monedas ahí debajo, tapadas, están desordenadas y usted no sabe cuál es el orden. Y por eso es que hay gente que dice que tiene que ver con lo que usted sabe del sistema. Porque usted no sabe cuál es el orden. Sabe que es alguno de esos 16, pero cuál de todos usted no lo sabe. ¿Verdad? Eso es la entropía. Entonces yo puedo medir cuánta entropía tiene un sistema sabiendo cuántos posibles órdenes tiene, o mejor dicho, sabiendo cuáles son los posibles órdenes que tiene y que yo no sé cuál es. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la entropía? Eso es la entropía, ¿verdad? La entropía es esta idea de que el sistema tiene diferentes formas de ordenarse, siguiendo, manteniendo su esencia, ser el mismo sistema, ¿verdad? No importa cuál es el orden que yo tenga, yo voy a seguir teniendo 400 colones ahí, sigue siendo un sistema de 400 colones. Entonces, sin importar el orden, el sistema es el mismo, son 400 colones. Yo no sé cuál es el orden, podría tener cualquiera de estos, ¿verdad? Y entre más mueva las monedas, menos opciones de saber cuál es el orden tengo. ¿Se entiende? Oh, hoy todos se quedaron dormidos. Oh, sí, no sé. Ok. Sí, profe. Aquí por el chat me pusieron hace un par de minutos. ¿Entropía es eso que dice que todo tiende al desorden? Sí. Y alguien me puso por el chat, sí se entiende. Perfecto, gracias. Entonces, ¿por qué le acabo de responder al compañero que puso en el chat? Sí, la entropía es lo que dice que todo se desordena. Porque entre más pasa el tiempo, menos usted tiene formas de saber de cómo se acomoda el sistema. Piénselo de la siguiente manera. Usted tiene leche, un vaso con leche, y usted tiene un vaso con café, ¿verdad? Porque por algún motivo usted primero sirvió la leche en un vaso y sirvió el café en otro. Y entonces usted agarra el vaso con la leche, agarra con el vaso con el café y usted no sabe cómo rayos están las moléculas de la leche y las moléculas del café. Usted solo sabe que están en vasos diferentes, ¿verdad? Pero ya sabe algo, sabe que las moléculas de café están en un vaso y sabe que las moléculas de leche están en el otro. Cuando usted vierte el vaso de leche en el café, usted entre más revuelva eso, menos opciones tiene de saber dónde rayos está la molécula de leche y la molécula de café. Entre más lo revuelve, más opciones hay, más posibilidades hay de encontrar una molécula de leche o una molécula de café en cualquier punto del vaso, ¿verdad? Es más difícil distinguir dónde está la leche y dónde está el café. Por eso es que aumenta la entropía. ¿Por qué? Porque hay más posibles órdenes. Usted conoce menos cuál de esos órdenes es el que usted tiene ahí enfrente. Por eso dice que se desordena. Sí, se desordena porque si usted ve, cuando uno vierte la leche en el café, eso se ve desordenado. Usted ve así como se va revolviendo el café y la leche y ahí al principio se ven como corrientitas un poco más claras de la leche y después de pronto todo es del mismo color y usted ya no sabe qué es qué. Todo es café con leche. Punto. Usted ya no lo puede distinguir. ¿Ok? Entonces, al final, la entropía fue la máxima entropía posible. Se revolvió a tal punto que ya usted ni siquiera distingue zonas de solo café y zonas de solo leche. ¿Ok? Un segundo. ¿Okay? Entonces, conforme uno deja que el sistema evolucione, uno sabe menos de cuál es el orden posible. Volvamos al ejemplo del cubo de hielo. Cuando yo pongo mi cubo de hielo sobre la mesa de la cocina, al principio yo sé que está muy ordenado, es un cubo de hielo, es un sólido. En el sólido cada molécula tiene su lugar y de ahí no se mueve. Ahí está.
¿sí? Yo no sé dónde está cada molécula, ¿verdad? Yo no sé si yo me hice amigo de la molécula Pepito y la molécula Pepito de agua entró en el cubo de hielo, yo no sé dónde rayos quedó Pepito. ¿No? Yo no puedo decir, ah, esa es la molécula de la cual yo me hice amigo. No, no hay forma de saberlo y por eso existe entropía, porque yo no sé cuál molécula está dónde. ¿Verdad? Yo aquí puedo decir, ah, ok, voy a marcar una de las monedas y ver si esa moneda queda hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Porque yo puedo marcar la moneda, pero yo no puedo marcar una molécula y decir, bueno, ¿y dónde quedó mi molécula? Mi gran molécula. No, no, no se puede. Entonces, por eso es que el simple hecho de que haya un cubito tiene entropía, porque yo no sé cuál es el acomodo específico que tienen las moléculas allá adentro. Sé que tienen alguno, ¿verdad? Pero no sé cuál es. Conforme el cubito se va derritiendo, el agua tiene más posibles acomodos. ¿Por qué? Porque primero que nada, en el agua ya nadie tiene que mantener su lugar. En el agua todas las moléculas andan por todo lado, entonces es más difícil decir mi molécula Pepito dónde quedó. Luego, aparte de que cada una tiene su posición libre, puede estar dando vueltas. Y yo no sé cuál, si mi molécula Pepito está dando vueltas en su lugar, o si está quieta en su lugar, o si se está moviendo, o qué le pasó a mi molécula Pepito. Hay más órdenes posibles, hay más posibilidades de encontrar mi molécula Pepito en cualquier lugar. Entonces, al final de cuentas, el charquito de agua tiene más entropía que el cubo, porque está más desordenado, entre comillas. Por eso es que la gente dice que la entropía tiene que ver con el desorden, y la entropía desordena el sistema. Sí y no, simplemente existen más formas posibles de acomodar el sistema y usted tiene menos idea de cuál forma es. Por eso a mí me gusta más la idea del orden, la idea de lo que yo conozco, porque tiene más sentido, siento yo. Decir simplemente que el mundo se desordena por desordenarse me parece irresponsable. Me parece que es más responsable decir yo conozco cada vez menos del mundo. Sigue siendo feo, pero es menos feo que decir el mundo simplemente se desordena porque así es el mundo. Pero bueno, esa es la realidad de las cosas. El mundo se desordena porque así es el mundo. Y yo tengo menos formas de saber cuál es el orden que tiene ahora. ¿No? Entonces, la entropía tiene que ver con que entonces, la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con la entropía porque, y aquí está la última forma de ver, que vamos a ver de cómo enunciar la segunda ley de la termodinámica, la entropía del universo aumenta en todos los procesos reales. O sea, en un proceso natural que existe por ahí en el mundo, solito, sin que nadie lo moleste, la entropía aumenta. ¿Verdad? Y por eso es que yo puedo distinguir el pasado del futuro, porque en el pasado la entropía era más pequeña. En un futuro la entropía va a ser mayor. O sea, ¿eso significa que yo conocía cómo era el pasado? No, pero eso significa que cuando yo pongo una foto del pasado y pongo una foto del futuro a nivel universal, es más fácil encontrar el orden de cómo está cada cosa puesta en el pasado que en el futuro. En el futuro hay más posibilidades de encontrar las cosas en diferentes lugares, ¿verdad? Y yo no puedo decir dónde está la cosa, ¿verdad? Es como decir, aquí si voy a usar la imagen del desorden, pues yo veo una foto de su cuarto y está ordenadito, no se ve nada fuera de su lugar, la cobija está bien dobladita, puesta en su lugar, está las almohadas en la cabecera de la cama, usted tiene ahí su escritorio con todos los libros en el estante, la computadora, el teclado, todo está bien por ahí puesto, la lamparita, todos los lápices en portalápiz, ¿verdad? Y luego una foto de su cuarto en donde hay lápices regados por todo el escritorio, hay 5 libros afuera, hay libros regados, hay libros que se volcaron, y la cama está llena de ropa, hay una franjita en la cama que no tiene ropa en donde usted se acuesta todas las noches. Y entonces yo le pregunto a usted, bueno, ¿cuál es la foto que se tomó primero? En realidad, el ejemplo no sirve porque usted podría decir, bueno, es que la primera en donde está ordenado fue después cuando me dio vergüenza y dije, no, mejor lo ordeno todo. Y entonces, ahí es donde el ejemplo se quiebra, porque en realidad no tengo forma de decir cuál fue primero y cuál fue después. Pero sí puedo decir que en ambas estaban los lápices. La cuestión es que en la foto en donde el cuarto está ordenado,
yo sé que todos los lápices los encuentro en el portalápiz. En la foto en donde el cuarto está desordenado, puede ser que me encuentre un lápiz debajo de la cama, puede ser que me encuentre un lápiz dentro de las cobijas, puede ser que me encuentre un lápiz tirado en medio de los libros, puede ser que me encuentre un lápiz en medio de uno de los libros que están ahí volcados, puede ser que me encuentre un lápiz en cualquier parte. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el lápiz en la segunda imagen? Genera más confusión, porque no puedo decir simplemente que todos los lápices están en el portalápiz, ¿verdad? Porque puede estar en cualquier lugar. ¿Por qué el universo aumenta la entropía? Bueno, eso ya es una pregunta filosófica, solo sabemos que eso es lo que existe y por eso es que eso es una ley de la física, porque así es como sucede. En los procesos naturales la entropía aumenta. Entonces me dice, bueno, pero entonces no hay forma de que yo ordene el cuarto, o sea, cuando yo ordeno el cuarto le estoy disminuyendo la entropía del cuarto, ¿cierto? Sí, 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 y no. O sea, sí, al cuarto usted ¿cómo se llama esto? Le disminuyó la entropía al cuarto, pero mientras usted ordenaba, usted sudó, o porque, qué sé yo, digamos que era un día caluroso y usted le dio calor y usted sudaba, o simplemente mientras usted ordenaba el cuarto, usted se movía. Y las moléculas dentro de su cuerpo se tuvieron que mover, las moléculas del cuarto, el polvo del cuarto se tuvo que mover. Cuando uno lo ve ya a nivel molecular, sí está bien, usted ordena los objetos macroscópicos, pero a nivel total del universo, aunque usted ordene su cuarto, el universo aumentó de entropía. ¿Por qué? Porque las moléculas en su cuerpo aumentaron de entropía, porque las moléculas de polvo aumentaron de entropía, usted movió las moléculas, el cuarto quedó lleno de polvo porque usted lleva medio año sin barrer, qué sé yo. Al final de cuentas, cuando usted lo ve en ese big picture de todo el universo, lo siento, la entropía aumentó. Usted la disminuyó en su cuarto, pero al disminuirla en su cuarto, usted la aumentó en la otra parte del universo. Al sudar, al mover cosas. ¿Verdad? Entonces, para efectos reales, solamente tenemos dos posibilidades. O la entropía se mantiene, o la entropía aumenta. ¿Verdad? Y en general vemos que el universo va aumentando la entropía. Punto. O por lo menos el universo que podemos observar. Puede ser, hay una posibilidad, y eso ya es filosófico, de que en alguna otra parte del universo esté compensando este desorden que hacemos acá, y al final de cuentas, cuando yo veo la entropía total del universo, sigue siendo la misma entropía que había desde el Big Bang. Puede ser, pero no importa, porque lo que importa es lo que nosotros experimentamos, y lo que nosotros experimentamos es que el pasado tenía menos entropía, y el futuro va a tener más, y punto. Por eso es que por ahí ya poniéndonos filosóficos, está esta idea de la muerte del universo, la muerte térmica del universo, que cuando el universo llegue tota-, en su totalidad a la entropía máxima que puede llegar, ya nada va a existir, porque la existencia de cualquier ser vivo es una existencia entrópica, es una existencia que aumenta la entropía por el simple hecho de existir. Y entonces todo va a dejar de existir porque ya no hay energía. Y ese es el final de las cosas. Pero bueno, eso es solamente una posibilidad filosófica a partir de esta idea de que cuando yo mezclo el café y la leche, se va mezclando, veo un montón de vida al mezclarse, y una vez que se formó café con leche, y una vez que llega ese colorcito cafezusco que todos conocemos, por más que yo lo revuelva, ya no veo que cambie. Entonces, hay gente muy fatalista que dice, ven, y entonces ese va a ser el final del universo, el final de la vida que conocemos. Pero, como les digo, no sabemos si ya estamos ahí y en realidad lo que vemos es que hay una constancia de la entropía a nivel universal. El problema es que solamente podemos ver lo que vemos y en lo que vemos la entropía sigue aumentando. Pero bueno, eso es parte de la filosofía que sale aquí. ¿Cómo calculo la entropía? Bueno, tenemos estas dos ideas. Por un lado, tengo la entropía como con la constante Boltzmann, que lo puedo calcular como la constante Boltzmann por la función de partición. La función de partición, esta omega es otra, es otra cosa. No es nuestro trabajo. Voy a cambiar ese signo de ahí. Un segundo. No me gusta. Confunde.
Eso, voy a ponerle un omega mayúscula. El logaritmo ahí, ¿verdad? Es la función partición. La función partición no entra en el curso, simplemente es esta idea de cuántos órdenes posibles existen, ¿verdad? Ahí está. No tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la cantidad de órdenes posibles que tiene el sistema. La cantidad de órdenes posibles tiene que ver con, por lo menos para un gas ideal, tiene que ver con la cantidad de volumen del gas dividido entre el volumen de una molécula elevado a la n, que es la cantidad de moléculas. Por ahí en el chat acabo de ver que alguien nos puso, hay un video que imagina ese final del universo. En serio, páselo, si lo conoce, si tiene el link. Yo he visto físicos hablando al respecto, es muy interesante. Pero si conoce alguna simulación, pase el video. O sí, alguna representación gráfica, sería bonito verlo. Pero bueno, entonces, volviendo aquí a la entropía, entonces yo lo puedo calcular para un gas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que N es la cantidad de moléculas. Tenemos que V es el volumen total. Okay, ahí pasaron el video al chat. Les recomiendo que lo vean. Yo voy a verlo de una vez. Y el volumen M es el volumen de una molécula. Uy, aquí es. La N minúscula que aparece en la última fórmula es la cantidad de moles. Y bueno, esto resulta que yo lo puedo calcular de esta manera, como el diferencial de entropía, que va a ser el diferencial de calor entre la temperatura. Y entonces, si tengo un proceso isotérmico, entonces yo puedo calcular cómo cambia la entropía, que siempre va a ser, bueno, un proceso natural siempre va a ser positivo. Entonces yo puedo calcular el cambio de la entropía como el calor del proceso entre la temperatura. ¿Okay? Pero este cálculo solamente lo tenemos para el proceso isotérmico. Para los procesos isobárico e isocórico hay que aplicar el cálculo y todo eso. Y ya se sale de lo que queremos ver en el curso. Y entonces agreguemos eso a la tablita, eso ya estaba ahí. Tengo que para un proceso isotérmico la entropía. ¿Okay? La entropía lo calculo como calor entre temperatura. Y un proceso adiabático, al final de cuentas, el que habíamos definido como que el calor, como que no hay intercambio de calor, en realidad es un proceso en donde no hay cambio de entropía. O sea, es un proceso en donde la entropía se mantiene igual. ¿Verdad? En los otros tres, la entropía va a aumentar. En la entropía se mantiene igual. ¿Okay? Igual, ya vimos que yo puedo disminuirle a una parte, a un sistemita del universo, yo le puedo disminuir la entropía, pero eso significa que le estoy aumentando la entropía a otro lugar, ¿verdad? Siempre va a significar eso. Pero bueno, para mi sistema, para efectos del sistema, podríamos ver un aumento de entropía del sistema. Perdón, una disminución de entropía del sistema. Ok. Muy bien, y eso sería la materia de hoy. No sé si hay alguna duda. Creo que está bien, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, la clase que haría por acá, por ahí me pidieron en el chat que revisara un ejercicio de la tarea 2. Creo que la tarea todavía la pueden entregar mañana. Yo les di un montón de tiempo para que lo entregaran porque se los di muy tarde. Entonces, el jueves reviso los ejercicios que quieran de la tarea. ¿Les parece? Sí, profe.
Perfecto. Entonces, sí, dejemos la clase por acá. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Con gusto. Profe.